Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente. ¿Cuál debe ser el papel de las instituciones ante campañas de odio y acoso como las perpetradas por la extrema derecha contra la ministra Irene Montero? Señor presidente, tiene la palabra. Ya sabe que yo hablo claro, yo no oculto mis opiniones, da igual. Eso, lo bueno de ser independiente en el sentido de que te eligen tus propios militantes y no depende tu elección de lo que decidan en un despacho de Madrid, es que uno luego es libre para opinar, ¿no? Hace poco hubo gente que se sorprendió, por ejemplo, que defendiera que Pablo Iglesias tiene todo el derecho del mundo a intentar promover una televisión en Internet. Y pareció mal que dijera esas declaraciones donde dije lo que es algo archiconocido. El quiere intentar eso, pues oiga, el que quiera la ve y el que no, no. Y más partiendo de esa receptividad de buscar fondos entre la gente que se quiera suscribir. Y que además va en la línea de lo que todos sabemos, y es que hay un giro clarísimo de las líneas editoriales, de los medios, un vuelco hacia la derecha. Eso es más que evidente, ¿no? Y sorprende que yo diga esto. Y lo mismo, mi libertad me da a decir, criticar, por ejemplo, en esa ley sí o sí, que faltaba esa disposición transitoria, por poner otro ejemplo. Y por eso mismo, cuando pasó lo que pasó en el Congreso de los Diputados, dije que me daba asco lo que había escuchado. Y que ninguna persona, ninguna mujer merece ser tratada así en el Congreso de los Diputados. Ni dentro del Congreso ni fuera, claro. Pero en el Congreso, que una ministra como Irene Montero haya tenido que soportar eso. Pero hubiera dicho lo mismo si se hubieran hecho esas referencias a Inés Arrimadas, que hasta ahora era líder de Ciudadanos, ahora ya no sé de quién es líder aquí. Claro, si hubiera dicho lo mismo, si fuera... Sí, es que la operación OPA ha empezado, señores. Mire, sería lo mismo si se lo hubieran dicho a Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular. Lo hubiera dicho lo mismo. Le hubiera dicho lo mismo si se lo dicen a Cayetana Álvarez de Toledo. Es decir, aquí no cabe equidistancia. No, señora Urlé, sabe que si se lo dicen a usted, también lo diría. Ninguna duda, además sé que no lo duda. Es decir, hay cosas que no se pueden tolerar. Y desde luego yo creo que en este sentido lo que tenemos que hacer los demócratas es hacer un alto y claro en el camino, un alto en el camino y decir, alto y claro, por ahí no. No podemos permitir bajo ningún concepto una agresión a una ministra, porque eso fue una agresión verbal, que es el más rancio machismo que anida, desde luego, en la sociedad española. Señor Palacios, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La violencia política de la extrema derecha y de la derecha conservadora forma parte de una estrategia internacional para socavar a las instituciones democráticas y debilitar a sus representantes. Esta estrategia de erosión constante sigue siempre el mismo patrón. La extrema derecha y sus aliados recurren a todo tipo de insultos, ataques y falsedades para impedir el debate democrático y desprestigiar a las instituciones. Lo vemos en Italia, en Hungría, en Polonia, en Brasil, en Estados Unidos y en el Estado español. No es casual que en las fiestas y actos que organiza Vox participen o se incluyan saludos de dirigentes de la extrema derecha como Orbán, Meloni o Donald Trump, como no lo es su apoyo inquebrantable a personajes como Bolsonaro. La violencia política contra los sistemas democráticos es un fenómeno global y sus ejecutores integran una red internacional que actúa de modo coordinado y que es respaldada por muchos de los grandes poderes financieros y mediáticos. El objetivo de la extrema derecha y de sus aliados está claro: erosionar la vida democrática e instaurar regímenes autoritarios al estilo de los impulsados por Víctor Orbán o Jair Bolsonaro. Lo que está menos clara es la capacidad de respuesta de los sistemas democráticos ante este desafío global cada vez más violento y agresivo. El gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos sufre en sus carnes esta violencia política desde el primer día. No olvidemos que Vox, el Partido Popular y Ciudadanos bautizaron al gobierno de Sánchez como gobierno ilegítimo. Es un término muy revelador que nos recuerda que para algunos partidos de derechas lo que legitima a un gobierno no es el voto o el apoyo popular, sino su capacidad para obtener el poder. Tanto para las nuevas derechas como para los viejos fascismos, su violencia siempre es legítima, porque erosionar la democracia y hacer imposible cualquier debate es un fin en sí mismo. En el ataque contra la ministra Irene Montero se entrecruzan dos vectores de esta estrategia. Por un lado, la agresión constante, el insulto y la bronca. Por el otro, el machismo, el acoso contra las mujeres progresistas y la deshumanización del feminismo. El objetivo
como bien sufren todas las mujeres que hacen activismo de izquierdas en las redes sociales o en cualquier otro ámbito, es que paguen con dureza su militancia. Que pasen miedo, que en su entorno sean abandonadas o que no les merezca la pena la militancia o la resistencia. La hemeroteca está llena de insultos y desprecios a otras ministras como Leire Pajín o Viviana Aído. La dinámica siempre es la misma: ridiculizar a las mujeres, trivializarlas, convertirlas en marionetas de sus parejas. La derecha ataca a la ministra Irene Montero con un salvajismo y una impunidad pocas veces vista. Atacan su hogar, atacan su familia, intentan destruirla difundiendo, con la complicidad de las cloacas mediáticas, todo tipo de mentiras y falsedades sobre ella. Son los mismos métodos que venimos sufriendo y que vienen intentando destruir Podemos desde hace mucho tiempo. Los mismos métodos que emplean contra cualquier persona que les estorba en sus objetivos. Y no son solo los métodos de Vox o de la extrema derecha. Una senadora del Partido Popular le dijo a la ministra que era una mujer sumida a un macho alfa. Una concejala de Ciudadanos le dijo que ocupaba el ministerio porque la había fecundado el macho alfa. Cargos de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular llamaron a Irene Montero infantil, inútil, inmadura, inferior, mujer de, acomplejada, débil o enloquecida. La extrema derecha dirige el coro, pero las derechas compiten por ser la voz de sus amos. Ante esta situación, señor presidente, preguntamos, ¿cómo deben reaccionar las instituciones? ¿Cómo puede asimilar la democracia en Asturias que Vox ponga vallas gigantes con la cara de un diputado de esta Xunta General para señalarlo públicamente? Tenemos que asumir que esta Xunta General nunca más haga declaraciones institucionales defendiendo los derechos de las mujeres o los derechos sociales. La normalidad institucional consistirá en que a las feministas y a las personas de izquierdas se nos insulte permanentemente. La cacería contra la ministra Irene Montero es un ejemplo más del ataque sistemático contra el gobierno de coalición, pero es un ejemplo particularmente insoportable. Normalizar la violencia que sufre la ministra de Igualdad, normalizar la violencia política, es normalizar la violencia contra todas las mujeres. Si permitimos que el odio se convierta en una forma legítima de hacer política, más pronto que tarde nos encontraremos con que desaparecerá la política y simplemente y solamente quedará el odio. Muchas gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Palacios, mire, yo creo que ha dado en el clavo en torno a un tema de extrema gravedad que yo vengo defendiendo desde el principio de la legislatura, ¿no? Alguien me acusó de buenista, ¿no? Cuando yo decía, o de buenismo, dicen del buenismo de Barbón, ¿no? Siempre está con lo suyo, la cercanía, la proximidad, la empatía, la humildad. No, pero es verdad, yo soy de los que cree que la política se puede hacer sin insultar. Y yo es que me niego a pensar que en política solo triunfen las malas personas. No, no lo acepto. Yo creo que en política necesitamos buenas personas que hagan buena política. Porque la buena política la hacen las buenas personas. Buenas personas que sean buenos políticos y que hagan buena política. Y este es un giro más de esa gente retorcida, malvada, que hay, por desgracia, en muchos arcos, ¿no? En muchas siglas. Las afirmaciones de la diputada toscana de Vox son afirmaciones claramente muy ruines, impropias de cualquier persona. Porque usted puede discrepar, claro que se puede discrepar de la ministra Irene Montero, ¿cómo no se va a poder discrepar? Yo mismo discrepo, pero se puede discrepar con respeto. Igual que yo discrepo de la señora Mellada, pero no se me ocurriría decirle eso que le dijo la señora toscana precisamente a Irene Montero, ¿no? Esto me lleva a pensar que hay mujeres que son muy machistas, y hay que decirlo también. El principal enemigo del feminismo no solo son, evidentemente, los hombres que no son capaces de entender que el feminismo es una ideología, un compromiso liberador para todos, para mujeres y hombres, sino aquellas mujeres que son las principales defensoras de ese machismo. Nada más que escuchar a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Meloni, para darse cuenta de lo que estamos hablando, también de la extrema derecha como los señores de Vox. ¿Cómo hay que reaccionar a eso? En mi opinión, primer punto, hablando claro.
sin aspavientos, sin gritos, sin necesidad, de hacer de esto un trampantojo. No, hablar claro, nítido, es decir, hay posibilidades de hacer política desde el respeto y deberíamos de hacerlo todos y todas. Respetarnos los unos a los otros, aun en la discrepancia, porque eso es muy sano. En segundo lugar, denunciando el machismo, siempre. Este año dedicamos el 25N, lo recordarán, a la violencia invisible. Bueno, esta ya no es invisible, esta es visible. Pero tenemos que pensar también las múltiples formas de manifestarse de esa violencia invisible. Y en tercer lugar, dirigiéndonos a los votantes de Vox, porque no todos los votantes de Vox son extrema derecha, eso lo sabemos. Hay mucha gente que está enfadada, que está cabreada, que entiende que el sistema no responde a sus problemáticas. Y tenemos que dirigirnos a sus votantes con respeto, para decirles que nuestras críticas a los dirigentes de Vox, que son extrema derecha, no significa atacar a sus votantes, que sus votantes tienen que entender que esa solución, por muy simple que parezca, no es real. Hay que recuperar la confianza de sus votantes. Y es verdad que las encuestas dicen, por ejemplo, que Vox hace 4 días tenía de intención de voto en Asturias 8 diputados y ahora ya estarían 4, con lo cual algo está cambiando. Pero yo creo que hay que hacerlo desde el respeto. Y desde luego, a mí siempre me van a encontrar en ese debate de respeto y alzando la voz en defensa de todas las mujeres que sufran violencia del tipo que sea. Hoy es Irene Montero, mañana puede ser Cuca Gamarra y otro día Inés Arrimadas. Pero yo siempre los defenderé, lo tengo claro.